En 1942, un delgado y enfermizo joven buscaba realizar su sexto intento por ingresar a las filas del ejército de Estados Unidos de América para participar en la Segunda Guerra Mundial. Tenía una pésima condición física, era debilucho, no representaba nada. Era el peor candidato para enlistarse. Después de 6 veces de haber tenido que mentir diciendo que era de otra ciudad para conseguir una oportunidad, hay alguien, un científico que estaba dirigiendo un proyecto y escucha acerca de este joven y decide investigarlo para darle una oportunidad. Y él solamente necesitó una pregunta para convencerse de que ese era el hombre al que él buscaba. Él le preguntó: ¿le gustaría aniquilar nazis? A lo que el joven respondió: no quiero aniquilar a nadie. Odio a los abusivos, sea de donde sean. El debilucho joven asmático sobrepasó las pruebas a las que fue sometido con sus demás compañeros. A pesar de que todos ellos eran más calificados, había algo dentro de él que le hacía mejor y superior a ellos. Esto lo llevó a que este joven fuera elegido para convertirse en un supersoldado. Y la noche antes de él pasar este proceso, le pregunta al científico: ¿qué viste para que me eligieras a mí? ¿Cuál fue el proceso? Y él le dijo: bueno, alguien fuerte que tuvo poder toda su vida pierde el respeto por el poder, pero alguien frágil conoce el valor de la fuerza y conoce la compasión. El proyecto Renacimiento fue todo un éxito. El suero funcionó. Steve Rogers pasó de ser un zambá a ser un supersoldado, un hombre único en su clase. Sí, estoy hablando del Capitán América, el primer vengador. 81 años más tarde, todavía no había otro hombre como él. No fue porque no intentaron replicar el suero, no fue porque nadie más participó de algo así, sino que sus enemigos, su peor enemigo, de hecho dijo de él que él era un hombre digno. Esa era la diferencia entre él y otros. Asimismo, existe un personaje en la Biblia único en su clase, anormal o un fenómeno sociopolítico, religioso, especial, inusual, extraordinario, peculiar, singular, particular, supercalifragilístico, espialidoso, con frabullosa muchosidad. Supercalifragilístico, espialidoso, ¿verdad? Él está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 25. Acompáñame para conocer su historia. Dice así este versículo: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Me llama la atención en la forma en que el texto lo describe, porque el texto trata de ser lo suficientemente absoluto para ponernos en la dimensión del personaje del que estamos hablando. Nos describe a este personaje como alguien que con todo su corazón, toda su alma, todas sus fuerzas, conforme a toda la ley, decidió buscar a Dios. Y que después de él no nació otro igual. Este personaje es Josías. Su nombre significa Jehová concede luz o sanidad, es decir, Jehová da salvación. Él fue un rey de Judá, sobre quien vamos a ver algunas características que definitivamente lo hicieron único. La primera es que se profetizó acerca de su vida. Aproximadamente 300 años antes se había dado la siguiente profecía, que la podemos encontrar en primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 2. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. ¿Y por qué me llama la atención? Porque en la Biblia solamente hay otro personaje que es profetizado por su nombre muchos años después, y es el rey Ciro. Entonces Josías tiene esta característica también. Pero no solamente eso, sino que Josías fue un niño rey. Josías comienza a reinar a la edad de 8 años.
Esto debido a que su padre es matado por sus siervos porque intentó volver a la idolatría de donde su abuelo Manasés se había arrepentido. Y al tener esta situación donde su padre muere con él apenas teniendo 8 años, deciden volverlo rey. Otra cosa que Josías comparte con otro rey, el rey Joás, que comenzó a los 7 años. Pero lo que más me llama la atención de Josías es que Josías escogió sus influencers. Josías escogió quién iba a penetrar en su vida, quién iba a tomar las decisiones con él, quién le iba a aconsejar, quién le iba a acompañar en cada momento. Nosotros vemos que frente a los malos ejemplos de su padre, frente a los malos ejemplos de su abuelo, su bisabuelo se salvó un poquito, pero su tatarabuelo y su tatara y su tatara y su tatara y su tatara, frente a todos los ejemplos de ellos, Josías nos dice la palabra que escogió hacer lo recto ante Dios y seguir el camino de David su padre sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Después del rey David, nosotros tuvimos a cargo de las 12 tribus a Salomón. Luego se divide el reino, y en el reino que le tocó a Josías, el reino de Judá, hubo 15 reyes antes de él. En el reino del norte, entonces, hubo 20 reyes hasta que fueron conquistados por Asiria. Es decir, que Josías tenía 36 monarcas de los cuales tomar ejemplo. Sin embargo, nos dice que tomó el ejemplo de David. Y los que escucharon el mensaje el domingo pasado, creo que hay razones suficientes para que él haya elegido a David como su ejemplo. Así que mira, pueden darse circunstancias extraordinarias en tu vida, pero si tú no eliges ir más allá de lo que hace la mayoría, tu vida no será menos que ordinaria. Miremos el caso parecido de un rey que te acabo de mencionar. El rey Joás comenzó a los 7 años a reinar. Se crió con el sacerdote. Mientras el sacerdote Joiada estuvo todo el tiempo con él, le fue bien. Pero cuando el sacerdote murió, ¿sabes lo que hizo? Se olvidó de Dios. Él buscó malos consejeros que dice en la Biblia que eran jóvenes, que eran impíos, y comenzaron a decirle: sube los impuestos, haz esto, abusa del pueblo, haz aquello, que todo el mundo sepa que tú eres el que manda. Que nadie vea de que no, que el sacerdote es Joás. Joás es el rey. Joás hace lo que quiera. Y a partir de ahí, Joás fue tan bárbaro que un día va el hijo del sacerdote y le habla de parte de Dios. Y él agarra y le da una pela y le dice: cállese, que aquí soy yo que sé. Y él rechaza la voz profética de Dios. Un niño que se crió en el templo, que estuvo ahí todo el tiempo siendo guiado por él. Y después que este joven se había involucrado en una de las reformas más grandes, que decidió construir de nuevo todos los utensilios del templo para adorar a Dios, ese Joás, después que había reparado el templo por más de 23 años, un día, porque viene un rey enemigo, el rey Hazael de Siria, a atacarle, decide mandar a buscar en el templo todos los utensilios de la adoración a Dios, que no solamente los tenía él, también lo tenían otros reyes que se habían esforzado en construirlo. ¿Y usted sabe lo que hizo? Se lo ofrendó al enemigo. Le dijo: lo que yo uso para adorar a Dios, yo lo rindo ante ti. Usted puede comprender la dimensión de lo que él está haciendo. Es como cuando Jesús estuvo allí en el desierto, que Satanás le dijo: todo esto yo te lo entrego si postrado tú me adoras. Él prefirió entregar la gloria de Dios por escapar de la maldad de los hombres. Pero eso es solamente momentáneo. ¿Qué usted cree que hubiese pasado si Jesús se arrodilla en ese momento delante de Satanás? Pues hubiese pasado algo como lo que pasó con Joás. Dios permitió que una pequeña parte del ejército enemigo le ganara al gran ejército de Judá. Otra vez una minoría gana, porque del lado que está Dios, ese es el lado que obtiene la victoria. Ahora Joás entonces está gravemente herido. Tiene un ejército agresivo que marcha hacia su ciudad. ¿Y sabe qué hace? Es incapaz de confiar en Dios. Él no puede confiar en Dios. ¿Por qué?
Porque si nosotros no confiamos en Dios para los pequeños pasos de nuestra vida, tampoco podremos confiar en los grandes saltos de fe. Si no caminamos con Dios por el desierto, no podremos cruzar el mar en seco. Nosotros debemos de estar ahí cuando Dios necesita que estemos ahí, para que Él esté cuando nosotros le necesitemos. ¿Cuáles son esas cosas en nuestra vida que las vemos tan sencillas que decidimos alejarnos de Dios? Que decidimos que somos suficientes, que somos independientes, que nosotros sí podemos. Joás se llevó de los malos consejos y él entendió que él podía. Y como no pudo confiar en Dios en aquellas circunstancias sencillas, tampoco pudo confiar cuando las cosas se pusieron difíciles. Te repito, pueden darse circunstancias extraordinarias en tu vida, pero si no eliges ir más allá que la mayoría, tu vida terminará siendo menos que ordinaria. En esta serie, hemos visto cómo Gedeón prefirió escoger una minoría con cántaros y trompetas a una multitud con espadas y escudos. Nosotros vimos también cómo María aceptó tener y cargar la vergüenza de los hombres para poder cargar la gloria de Dios literalmente. Vimos cómo Abigail prefirió humillarse asumiendo la culpa de su esposo. Esther eligió la vida de su pueblo antes que la suya. Caleb y Josué creyeron en la bendición incómoda antes que la comodidad que no lleva a ningún lado. Bartimeo aprovechó sus sentidos para creer en quien no veía. Y David luchó con un gigante como si él fuera el gigante. Porque eso es lo que hace la gente que pone su confianza en Dios. Que donde los otros no ven, ellos ven más allá. Quizás la única cosa extraordinaria que se presentará en tu vida es precisamente como ellos, ser fiel a Dios donde la mayoría no quiso, no pudo o no le interesó. Es decirle sí a ser fiel a Dios donde otros pecaron, donde otros decidieron no confiar en Él. Tú perseverar en el Dios que te llamó. Poderoso eres Dios. Josías no solo decidió buscar a David, un rey que promovía la adoración a Dios de manera exclusiva, sino que también él buscó a un escriba, el escriba Safán, que era alguien que conocía de la ley. Él buscó al sumo sacerdote Hilcías. Él consultó a la profetisa Hulda al encontrar el libro de la ley. Josías tuvo bien en claro que la calidad de sus acciones se vería altamente impactada por la calidad de sus relaciones. Definitivamente la gente con la que pasamos tiempo es la gente a la que nos parecemos. Definitivamente con quien más nos comunicamos es de quien más absorbemos. Así que Josías supo que si él quería hacer lo correcto, debía de buscar gente que también quisiera hacer lo correcto. Josías escogió sabiamente aquello que tendría la oportunidad de soplar dentro de su ser para motivar sus acciones. Esta es la influencia. La influencia es la capacidad que tiene alguien de soplar tan dentro de otra persona que esa otra persona quiera hacer lo que esa persona hace. Y Josías escogió gente adecuada para esto. Yo te pregunto hoy a ti, ¿qué está permitiendo? ¿Qué estás permitiendo que mueva tus acciones? ¿Cuál es la fuerza que motiva tus pasos? ¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿Quiénes son tus influencers? Hoy, en un mundo que nosotros vemos que levanta influencers de barro mezclado con hierro, que no van para ningún lado, que solamente tratan de sostener y promover vidas de incongruencias, incoherentes, infructuosas para obtener beneficios a costa de dañar a otros. Como Josías debemos de revisar bien nuestros ejemplos, a quién le permitimos influir en nuestras vidas. Él decidió no perpetuar el patrón que vio en su padre o en su abuelo, sino que buscó más atrás hasta encontrar un buen ejemplo en David y decidió seguirlo. Y habían cosas malas de David, ¿verdad? Pero él eligió sabiamente. Entonces así mismo nosotros debemos de tener ese criterio, ese discernimiento de saber que hay gente que puede inspirar nuestras vidas y tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas.
y permitir que eso nos influencie de una manera tal que evitemos caer en las cosas que otros cayeron. Que nosotros podamos levantarnos donde otro quedó de rodillas. Y eso hizo Josías. Y lo que más destaca de su vida es la faceta de Josías como el reformador. Este estilo de vida que Josías había elegido vivir le llevó a que, aunque fuera algo personal, él se dispusiera de manera tal a agradar a Dios, que Josías desarrolló 5 cosas. Y hoy quiero que las veamos. Lo primero que Josías hizo fue reparar el templo. Hoy te invito a que reparemos el templo. Él envió a colectar todo el dinero que se tenía y a darlo a los constructores. Lo que llevó a que entonces, cuando estaban recogiendo el dinero en la iglesia, estaban recogiendo el dinero en el templo, dice que, y al sacar el dinero, encontraron el libro de la ley. Y es interesante porque no era algo que pasó de 2 días para otro. El problema era que el libro de la ley estaba perdido hace más de 90 años. Pero lo encontraron en el templo, debajo de un cofre con dinero. ¿Cuántas cosas nosotros perdemos pensando que estamos ganando? ¿Qué cosas necesitamos arreglar en nuestra vida para llegar a ese encuentro que Dios nos ha preparado? ¿Qué es esa ganancia? ¿Qué es eso que tú estás atesorando que te impide atesorar las cosas de Dios para ti? ¿Dónde estás haciendo tesoros que no te permite tener saldo en tu cuenta en el cielo? Es lastimoso que la gente que estaba para cuidar y velar por la palabra de Dios estaban distraídos en tantas cosas que 90 años la Biblia al lado de ellos y no se habían dado cuenta. ¿Qué cosas debo yo reparar en mi vida para llegar a ese encuentro que Dios ha preparado? Pero cuando reparamos el templo, cuando reconstruimos esas cosas, entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros mostramos? Josías decidió recibir la ley. Hoy te invito a que recibamos la ley. Él envió una comisión para que consultara a Jehová acerca del contenido de este libro con la profetisa Hulda, la única durante toda la historia de 4 siglos y medio de reyes. En 450 años de los reyes, esta fue la única profetisa. Definitivamente alguien único en su clase como Josías debía de hacer algo diferente. Quizás él pudo llamar a otros profetas en ese momento que eran los más pegados, que eran los que estaban sonando más, como el profeta Jeremías. Pero él quiso hacer algo distinto en un pueblo que tal vez todavía no valoraba en la presencia de la mujer. Él decidió buscar una mujer. Me imagino que él pensó: tantos hombres estos años al lado de la ley de Dios y ninguno ha sido lo suficientemente sensible, pero esta mujer ha sido única en su clase, tal vez ha sido menospreciada. Déjame preguntarle a ella qué ella dice acerca de esto. A lo que ella declara que la actitud reverente de Josías le libraría de ver la condenación descrita en ese libro. Probablemente los estudiosos dicen que la porción del libro que leyó era Deuteronomio, su capítulo 28, donde nos habla de las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Cuando Josías vio todo esto, vio los desastres que vendrían por no obedecer, Josías se atemorizó. Pero vino una palabra de Dios y le dijo: por tu actitud no verás la condenación. Y es tan tal que le dijo: aunque a tu pueblo llegará, mientras tú seas el rey, mientras tú vivas, ellos van a tener seguridad. ¿A cuánta gente tu presencia en su vida le sirve de refrigerio? ¿A cuánta gente el hecho de que tú estés presente ahí con ellos le ha librado de cosas que ellos ni se imaginan? ¿A cuánta gente tú hoy puedes decidir serle de ayuda? Porque simplemente la mera existencia de Josías allí como rey libró a ese pueblo del castigo. Lo tercero que decidió hacer Josías entonces frente a esta realidad, que es lo que mismo que nosotros debemos de responder al exponernos ante la palabra de Dios. ¿Y ahora qué hacemos?
Josías dijo: hagamos pacto. Josías rasgó sus vestiduras, mandó a reunir a todos los líderes religiosos, mandó a reunir a todos los líderes civiles, mandó a reunir a todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Él los reunió allí en la plaza de la ciudad y se leyó el libro de la ley para ellos. No sabemos qué tiempo se duró, no sabemos a ciencia cierta cómo lo hicieron. Se cree que probablemente lo que se hacía en esos tiempos es que se asignaban líderes de cada grupo y alguien comenzaba a vociferar y entonces el otro lo replicaba a otro grupo y otro a otro grupo y otro a otro grupo hasta que todos pudieran escuchar aquellas palabras. O sea que allí todo el mundo estaba en atención. Todo el mundo estaba tranquilo prestando atención a la ley de Dios. Y al finalizar, Josías se para frente a la columna del templo, como diciendo: aquí donde se sostiene este templo, de aquí nos vamos a sostener. Y se comprometió ante Jehová a obedecer con lealtad y sinceridad todo el pacto. Y el pueblo aceptó el compromiso. Y aunque nosotros pudiéramos revisar y ver que tal vez el acto del pueblo no fue sincero, si los líderes tenemos un compromiso hoy en día, es precisamente hacer que el pueblo responda delante de Dios. Josías no se limitó a decir: yo lo estoy haciendo bien, ellos que busquen qué hacer. Ya Dios me dijo a mí que yo no tengo ningún problema, así que hablamos otro día, cada quien siga su vida. Josías dijo: no, hoy aquí vamos a saber y vamos a decidir. Y ustedes tienen que decidir también. Así que ahora todos vamos a hacer pacto con Dios. ¿Por qué? Porque no es suficiente solo con hacer lo bueno en secreto. De hecho, tampoco es posible, porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros que una vida correcta en secreto da sus frutos en público. Es decir, que esas bendiciones que nosotros como creyentes conseguimos en nuestra vida privada, esas bendiciones también deben de promover la salud de la gente que nos rodea. Nuestra integridad debe de ser contagiosa. Nuestra integridad debe de impactar a alguien. Alguien tiene que decir por la forma en que él vive lo que él cree: yo quiero también creer eso. No podemos asegurar que todo el pueblo lo aceptó de corazón, pero no hay dudas de que alguien dijo: yo quiero tener la fe que tiene Josías. Yo quiero hacer ese pacto que él está haciendo. Pero como no es solamente hacer lo bueno, también entonces hay que desechar lo malo. Así que Josías dijo: agarra tu maleta. La operación desalojo. ¿Qué hizo Josías entonces en la operación desalojo? Procedió a sacar del templo todos los objetos que eran usados en idolatría y destruirlos. Porque lamentablemente el templo no solamente estaba lleno de cosas para la reparación, lleno de otras cosas, sino que también estaba lleno de idolatría. Y Josías dijo: no podemos tener eso. No es verdad, y que si vamos a adorar a Dios, vamos a tener que en un ladito a Acera, vamos a tener un ladito a Baal, y que para que nadie se ofenda. No, aquí vamos a adorar a Dios. Problema suyo allá. Quitó a los sacerdotes idólatras de los lugares altos y eliminó puestos sacerdotales nombrados por otros reyes para rendir cultos paganos. Él procedió a quemar todos los objetos de los cultos idólatras. Después llevó las cenizas hasta Betel y allí derrumbó todos los edificios usados para la prostitución pagana. Sacó los huesos de los sacerdotes que habían muerto, que eran idólatras, y los quemó sobre el altar, profanándolo. Los únicos restos que Josías respetó fueron los del profeta que dijo un día: altar, 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 sobre este altar nacerá un rey de la casa de David llamado Josías, que quemará los huesos de los falsos sacerdotes y destruirá la idolatría de este pueblo. Solamente los huesos de ese profeta 300 años después fueron respetados. Él fue y buscó no solamente en el reino que le tocaba, que eran 2 pequeñas tribus. Josías aprovechó que la situación política y guerrillera de la época estaba un poco calmada y dijo: yo me voy a cruzar para el otro reino y allí también yo voy a comenzar a reformar. Porque nosotros no podemos limitarnos a decir: bueno, no, pero que aquel que lo reforme fulano. Si yo tengo el acceso a ayudar a alguien, yo debo de hacerlo. Yo debo de tratar de impactar la vida de ellos. Nos dice que él fue a Jerusalén, él fue a Betel y llegó hasta Samaria y buscó desinfectar cada rincón del país de lo malo de todos los reyes, comenzando desde el primer apóstata,
Salomón. Todos los templos que Salomón le construyó a las mujeres, Josías dijo, mentira del diablo, todo destruido. No, pero que ese fue tu tatara. Y no hay uno que está por encima de ese. Así que Josías, como el Capitán América de nuestra introducción, no estaba interesado en aniquilar gente porque sí, sino en eliminar a aquellos que habían sumido al pueblo en desdicha. Él no quería simplemente matar gente. Él odiaba a la gente que había abusado de su pueblo, la gente que tenía a su pueblo engañado, la gente que había llevado a su pueblo a la idolatría. Y él decidió destruir eso. A veces nosotros, en nuestro afán por la sanidad de la iglesia, le hacemos más daño a la iglesia. Y creo que ejemplos suficientes usted conoce de gente que, insistiendo en sanar la iglesia, causan más heridas, causan más enfermedad, propaga entonces otro tipo de virus. Sin embargo, Josías fue medido. Los sacerdotes que aceptaron servir a Dios, esos sacerdotes se quedaron. Los sacerdotes idólatras, esos sacerdotes fueron los eliminados. Y eso me lleva a pensar que la fragilidad que enfrentó Josías sus primeros años de ver a su abuelo sufrir las consecuencias de su pecado. Su abuelo fue Manasés, quizás el peor rey de Israel. Pero oh, sorpresa, una de las oraciones más bellas que hay en la Biblia es la oración de Manasés, o por lo menos la referencia que se hace de ella. Porque esta oración entonces nos llevó a un rey que fue restaurado en sus últimos días. Y Manasés pasó de ser un símbolo solamente de desdicha y un símbolo de destrucción a ser un símbolo de arrepentimiento. Y él, me imagino que viendo eso y viendo que a pesar de que Manasés se arrepintió, realmente las consecuencias de su pecado estuvieron presentes, como también nos sucede a nosotros, y ver a su padre entonces morir de tal forma por querer volver a lo que su abuelo acaba de salir. Su padre dice, no, pero vamos a seguir con los ídolos, vamos a seguir con la cosa. Y el pueblo le dice, no, pero mi amor, si ahora fue que Dios nos dejó respirar un chin, vamos a volver para lo mismo. Y el pueblo por eso acabó con él y puso a Josías. Entonces para mí eso le enseñó el valor de la fuerza y de la compasión. Y él decidió no aprovechar su poder para hacerle daño al pueblo, porque él pudo vengarse del pueblo. Josías pudo aprovechar que era rey y buscar a todos los que participaron en la muerte de su padre y acabar con ellos. Y decir, aquí vamos a ser idólatras desde el más chiquito hasta el más grande. Pero igual Josías pudo buscar a todo el mundo y decirle, miren, ninguno de ustedes se salva. Yo lo voy a destruir a ustedes, lo voy a vender a otro rey y yo voy a agarrar y voy a hacer un reino nuevo. Pero él decidió ser hallado digno. De él nosotros vemos que él quiso agradar a Dios y que si queremos agradar a Dios, entonces debemos procurar ser implacables contra el pecado. Los reyes destruidos de Israel fueron destruidos por ser complacientes ante el pecado. Porque ellos querían tener un pueblo que estuviera unido y que estuviera bien, decidieron unirse en el error en vez de dividirse por la verdad. Por eso nosotros estamos viendo precisamente esta serie donde las minorías no les interesa ser el único que diga, yo estoy con Dios y esta es la verdad. En el primer siglo de la iglesia hubo un hombre llamado Atanasio que en un momento dado estaba enseñando una posición doctrinal correcta, adecuada. ¿Qué sucede con Atanasio? Que todo el mundo estaba en contra de Atanasio. Y aunque Atanasio enseñaba la verdad, un día lo reunieron en un concilio y alguien le dijo, Atanasio, yo creo que tú no vas a salir de esta porque la mayoría gana. Entonces tú deberías como de buscar otra versión de lo que tú estás diciendo, a ver si te ayudamos, porque todo el mundo está en contra tuya. Y Atanasio se llenó de ese denuedo de Dios, de ese poder, de esa sabiduría, y le dijo, si el mundo está contra mí, yo estoy contra el mundo. Porque como veíamos ahorita, esa minoría que se pone del lado de Dios obtiene la victoria. Así que hoy nosotros también podemos decir, como dijo él, si el mundo está contra mí, entonces yo estoy contra el mundo porque Dios está de mi lado. Y eso sucede también y lo aprendemos en la Biblia cuando nosotros vemos la realidad que
que algunos predicadores señalan sobre el caso de Saúl y Amalek. Saúl con todas las cosas y él eligió lo mejor del ganado, dice que para presentarlo a Dios, y él llevó al rey, dice que para que hacerse amiguito y que el rey se convirtiera. Y usted sabe lo que pasó años más tarde, que los amalecitas terminaron acabando con Israel. Por lo tanto, si no matas a Amalek, Amalek te mata a ti. Si tú cedes ante la debilidad te va a destruir. Ella no te va a dar chance, ella no va a esperar que tú te fortalezcas. Así que debemos de ser implacables con aquello que nos está atacando. Lo quinto que hizo Josías, y a lo que quiero invitarte hoy, es a que celebremos la Pascua. La Pascua finalmente es celebrada, una Pascua que no se había celebrado desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel. Pero no cualquier juez, desde los tiempos de Samuel. Samuel fue el último en celebrar la Pascua. Y ya vimos todos los reyes que han pasado hasta este momento, y nadie lo había hecho. El único que se atrevió fue el rey Ezequías. Sin embargo, como no hizo las cosas como Dios lo ordenaba, eso le trajo más mal que bien. Y por eso su Pascua no es contada, porque no le agradó a Jehová. Y tradicionalmente nosotros vemos en Éxodo 12 y 13 que se celebraba la Pascua en familia. Los padres partían, buscaban un becerro, buscaban un corderito, y allí lo servían con su familia. Si a un vecino no tenía la familia suficiente para compartir, todos se reunían en la casa y allí comían. Ahora, como estaba tan podrida la adoración en Jerusalén, Josías dice: mira, si le dejamos esto, que cada quien lo haga en su casa, ahorita sucede que no hicieron Pascua para Jehová, hicieron Pascua para Baal, hicieron Pascua para Acera, así que vamos a reunirnos todos en el templo y aquí lo hacemos. Y ahí entonces, en esa fiesta organizada para conmemorar la liberación del pueblo de Israel de su esclavitud, que consistía en que en el día 10 del primer mes ellos tomaban ese cordero, lo apartaban para el día 14. Entonces, como a las 2 de la tarde, ese cordero era inmolado. Ellos tomaban la sangre, marcaban sus casas, marcaban su familia, y ellos comían toda esa carne asada al fuego sin dejar nada de ella, con panes sin levadura, con hierbas amargas, para anunciar la liberación que Jehová traía sobre ellos. Y Josías tomó esa profecía con su pueblo y celebró la Pascua. Y yo me imagino que en medio de todo este proceso de reparar el templo, de descubrir la ley, de desalojar todo lo malo, en este proceso también de celebrar la Pascua, yo me imagino a Josías que, aunque obviamente no era una canción que existía para la época, pero esta canción que hace referencia a Samuel, que fue el último que celebró la Pascua, me imagino a Josías cantando, tal vez diciendo: habla que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar. No me importan los hijos de Elí, porque yo nací para adorarte. Cuando el sacerdote se duerma y la multitud se disperse, aunque nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme. Ven a buscarme, muéstrame tu gloria, Señor. Habla, Dios. Háblame. Aquí diré a tu llamada. Habla que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar. No importan los hijos de Elí, porque yo nací para adorarte. Cuando el sacerdote se duerma y la multitud se disperse, aunque nadie quiera obedecerte, Señor,
ven a buscarme, muéstrame tu gloria. Y yo me imagino que cuando él celebró la Pascua y aquel momento y vio que el pueblo había hecho pacto con él delante de Dios, eso llenó su alma de una manera tal, y es posible que hoy tú estés aquí porque Dios te está invitando a reformar ciertas áreas en tu vida. Porque esta historia era el empujón que te faltaba para tú tomar esas decisiones que sabes que tienes que tomar. Y disponerte a buscar a Dios de todo corazón en todas tus decisiones y poner toda tu confianza en cada paso de tu vida. Así como Josías, que decidió poner toda su mente, todas sus fuerzas, todo su corazón en toda la ley de Dios. Si tú estás aquí en este momento, tú necesitas reparar tu templo. O quizás tú te encuentras recibiendo la ley, o tal vez sientes que este es el momento adecuado para hacer pacto con Dios o renovarlo, o tú tienes que despojarte de algunas cosas. Si te sientes con ánimo de celebrarle una fiesta a Dios por las cosas que estás viviendo, por la liberación que Él hará en tu vida, o por la liberación que Él ha hecho de esa situación, yo quiero invitarte a mantener tu corazón cerca de Dios. Mantén tu corazón cerca de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Josías me encanta. Me encanta su historia porque es motivadora, es aleccionadora, es una historia inspiradora. Pero lamentablemente, y me debatía con hablar esta parte, porque después de decir tantas cosas lindas de alguien, es difícil dar un detalle como este. Josías tuvo una muerte difícil. Josías decidió salir a una guerra a la que no lo llamaron, nadie lo invitó, pero él oyó que el faraón iba a pelear con Asiria, y había un laíto ahí que pasaba cerca de Josías, y Josías mandó a decir al faraón: dime, salgo, peleo, ¿dónde me pongo? ¿Qué hago? Y el faraón le dice a Josías: no es contigo el pleito, yo no te necesito, date tranquilo, porque Dios me ha enviado contra Asiria. Y no sé si la duda atrapó el corazón de Josías y dijo: ¿y Dios le va a hablar a un pagano como este? Pero él se cree que yo soy loco. Ahorita cuando él pase por ahí, le gane a los otros, como yo estoy cerca, va a venir para donde mí también. Entonces, aunque no sabemos a ciencia cierta qué llevó a Josías, Josías agarró y fue y se presentó en Megiddo, también conocido como el Valle de Armagedón. Y allí él solamente estaba esperando que se armara el pleito para ver qué él iba a hacer. Pues alguien soltó una flecha y la flecha hirió a Josías. Josías terminó malherido y murió. Lo bueno es que a pesar de que te deja una sensación agridulce, la Biblia es enfática, como decimos, que él, no hubo otro rey antes de él ni después de él nació otro igual, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. O sea que a pesar de los tropezones de nuestra vida, nosotros tenemos un Dios que restaura. Que a pesar de que nosotros tenemos caídas, tenemos un Dios que nos levanta. A pesar de que Josías por un momento se dejó cegar, porque tal vez a veces nosotros nos sentimos que somos los profesionales de la fe. Decimos: no, espérate, si ya yo hice una reforma, si ya yo restauré la adoración a Dios, si ya yo tengo al pueblo de esta forma, yo soy el que sé cómo se hacen las cosas. Y Josías, tal vez creyéndose un profesional, decidió hacer algo. Tal vez le hubiesen tocado algunos años más. Entonces por eso te invito a que mantengas tu corazón cerca de Dios, a que cada paso continúes preguntándole cuál es ahora el accionar en este proceso, a que no nos alejemos tanto de decir: ya yo sé cómo se hacen las cosas. Me recuerdo una anécdota muy rápida de alguien que iba en un avión y el avión entró en turbulencia, y como ahí todo el mundo se hace creyente, pero este era cristiano. Él llamó a Dios, le dijo: Dios mío, agarra este avión, agarra el piloto, mira esta situación, Padre, ayúdame. Y vino una calma. Y dijo él: oh, pues ya yo sé. En otro momento vuelve y le pasa lo mismo.
Él va a orar a Dios y ve como que no hay una reacción. Y dice, ¿y entonces qué es lo que pasa, Señor? Y Dios le dice, háblale a la turbulencia. Él le habla a la turbulencia. Turbulencia, calma, como Jesús calmó la tempestad. Cálmate, yo te digo ahora a ti, calla, enmudece. Se calmó. Dijo él, pero ya tengo otro nivel. Ya yo sé. Cuando le pasó la siguiente vez que enfrentó una turbulencia, él fue y le dijo, turbulencia, sométete a la obediencia. Y la turbulencia igualita. Y el turbulencia, cállate. Y la turbulencia igualita. Turbulencia, por favor, la turbulencia igualita. Y desesperado va delante de Dios y le dice, pero Señor, ¿y qué sucede que ahora no se calmó? Y le dice que las veces anteriores, antes de tú hablarle a ella, tú me hablaste a mí. Pero ahora, como tú crees que te la sabes, tú le hablaste a ella. Resuélvelo tú. Entonces ahí no, espérate, es verdad, es de Dios, es el poder. A ti toda gloria, toda honra. Y eso sucede con nosotros. Y creo que esta historia está aquí, así como veíamos ahorita de David, que tuvo muchísimas cosas malas y Josías lo escogió como un ejemplo. A pesar de esta pequeño lastre en su vida con la forma en que murió, nosotros podemos continuar tomándolo como ejemplo. Además, Josías es demasiado. Y este final es como el final que tiene Moisés, que no entró a Canaán, que aunque es agridulce, lo que te hace recordar es que él es humano y que necesitamos a un rey mejor, un rey único en su clase también. Lo que Josías pudo ser, de hecho lo fue por lo que Cristo es. Lo que tú y yo podemos ser, lo somos por quien Cristo es. Él es ese rey profetizado que destruiría allí a la muerte, donde la muerte se enseñoreaba. Él en su encarnación, un niño de gracia, de sabiduría única, como Dios sin inicio o final, que reina en majestad. La más grande reforma que ha sufrido la humanidad es a causa de su amor confirmado en la cruz. Él llegó a Jerusalén. Gloria a Dios. Él llegó a Jerusalén un día 10 del primer mes, allí montado en un pollino, recibiendo los vítores del pueblo, clamando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, como si ellos fueran capaces de entender su perfección, como si ellos supieran realmente quién estaba ahí. Para 4 días después, ellos mismos le creyeron un criminal y comenzaron a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y allí ese día, cerca de las 2 de la tarde, Él fue inmolado en la cruz. Él fue herido y derramó su sangre por ti, por mí, por el rescate de muchos. Aleluya. Él le dio el real sentido a la Pascua. Él allí finalmente venció el imperio de la muerte. ¿Cuál Josías que es derrotado en el valle de Armagedón? La Biblia nos habla en Apocalipsis de un Cristo que vence en aquel lugar, que en el mismo valle de Armagedón va y destrona la potestad del imperio del mal, mostrándose como la gloria de Dios que nosotros necesitamos, como la gloria de Dios que anhelamos ver y contemplar, la gloria que hizo a Josías único en su clase. Y esa gloria está aquí para nosotros, para que nosotros hoy podamos tomar estas enseñanzas, podamos ver en nuestra vida en qué situación me encuentro, en qué etapa. Necesito reparar el templo, necesito mirar atentamente a la ley de Dios, necesito desalojar algunas cosas en mi vida. ¿Qué necesito? Necesito celebrar el momento en el que estoy, necesito celebrar por las cosas que vendrán. Hoy, ese que hizo a Josías único en su clase está aquí para ti. Quiero que me acompañes en esta oración. Padre amado, Dios de amor y de grande misericordia, Señor bueno, tú que hiciste a Josías alguien único en su clase, hoy estamos aquí, Dios. Quizá la minoría de estos tiempos difíciles, pero somos gente que se ha comprometido con agradarte, con buscarte, Señor, con estar ahí para ti cuando tú nos llames.
Dios eterno, ayúdanos a que cual sea la situación de nuestra vida que nos encontremos, si necesitamos reparar el templo, si necesitamos recibir tu ley, si necesitamos hacer pacto contigo hoy, si necesitamos desalojar cosas de nuestra vida, si necesitamos celebrar nueva vida en Cristo. Oh Señor, hoy tú estás aquí, que podamos permitirnos aceptar esa oportunidad, Dios eterno. Que tu amor inagotable, que llena los corazones, que transforma, que fue demostrado allí, confirmado de que tú ciertamente nos amas, nos ayudes a tener el valor de vivir para agradarte, de vivir para honrarte. Que allí en las circunstancias donde este mundo decide que lo que tú llamas bueno es malo y que lo que tú llamas malo es bueno, nosotros podamos ponernos de pie y decir: yo he decidido creerle a Dios, he decidido seguir sus pisadas, he decidido hacer lo que Él dice que yo debo de hacer, porque yo soy quien Dios dice que yo soy. Te pido, Señor, que allí donde otros no han podido agradarte, tú nos des la fuerza, nos des la valentía para levantarnos y celebrarte, Dios. Si hay alguien hoy aquí que quiere celebrar Pascua, que quiere celebrar el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo y quiere recibir ese sacrificio sobre sus vidas, acompáñame en esta oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Reconozco que puedo ser insuficiente. Reconozco que necesito depender de ti. Por eso te pido, Dios, que me aceptes como tu hijo, que me des la valentía, que me des el denuedo, que me des el dominio, el poder de vivir para agradarte, de como Josías me hagas único en mi clase para honrarte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te guarde.